Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Padre, porque tú nos has traído. Gracias por el buen tiempo que nos has dado, Señor, por la lluvia, que es una bendición tuya, Señor, para todos nosotros. Te presentamos este tiempo, Señor, para que te glorifique en nosotros, para que guíe a tu siervo, Señor, en la predicación de tu palabra y para que prepare los corazones, Señor, para que la misma llegue a tierra fértil. Bendícenos en este tiempo, Señor, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, acompáñenme, por favor, al libro de los Efesios, capítulo 6. Teníamos un buen tiempo que no pasábamos por Efesios, pero ya aquí estamos. Vamos a trabajar hoy con los versículos que van desde el 1 hasta el 9. Y vamos a hablar de responsabilidades. Es una palabra que está muy en desuso en nuestra sociedad y de hecho es la base por la cual hay tantos problemas. Vemos padres irresponsables, vemos una sociedad dirigida por gobernantes irresponsables, donde solamente uno se atrevió a decir que en su gobierno la corrupción se quedaba en la puerta de su despacho, diciendo yo sé de mí pero no sé de los otros. Entonces la responsabilidad implica dos cosas. Primero, que hay algo que tú debes hacer, y segundo, que tú vas a tener que responder por ese algo. O sea, la responsabilidad no es solamente una obligación, sino que es algo que tú vas a tener que dar cuenta por ello. Y yo lo pongo como un ejemplo, es como cuando tú vas conduciendo un vehículo. Tú tienes la obligación, tú tienes la iniciativa o la obligación de echarle gasolina porque si no te quedas. Pero si no le echas gasolina te vas a quedar. Es una obligación que tú tienes. Ahora, tú tienes la responsabilidad de pararte en el semáforo, porque si cruzaste en rojo, entonces tú vas a tener que responder por ello. Entonces, para que hablemos un poquito de la responsabilidad, quiero que por favor me acompañen a los versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hermoso pasaje. Vemos que este pasaje, Pablo, es una continuación de lo que estamos viendo en el versículo 5, que terminamos hablando de lo que era el modelo de matrimonio bíblico, y hablábamos básicamente de lo que era la responsabilidad del esposo y lo que era la responsabilidad de la esposa dentro del matrimonio. Pero en el matrimonio lo normal es que surjan los niños, y vamos a ver entonces en el día de hoy primeramente lo que es la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Dios ha establecido que los hijos se sometan a sus padres. Es lo que encontramos en los primeros 3 versículos. En el versículo 1 nos dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vemos que someterse a los padres implica obediencia, es subordinarnos a ambos padres. La palabra upakúo, que es la palabra que aparece aquí como obediencia, aparece unas 21 veces en el Nuevo Testamento, y siempre se refiere a colocarse debajo de la autoridad de alguien. Asimismo, vemos que este pasaje es un poquito, o sea, el sometimiento no es algo que el hijo debe hacer a uno de los padres, sino que se refiere a ambos padres. O sea, la responsabilidad de sometimiento no es a uno, sino a ambos. Y eso no tiene ninguna implicación en cuanto al hecho de que el padre sea cristiano o no sea cristiano. La única limitante que tenemos en este versículo es que debe hacerse en el Señor, en el sentido de que debe hacer dentro de lo que Dios ha establecido en su palabra. O sea, un hijo no está obligado a cometer delito por causa de su padre.
Un hijo no está obligado a obedecer a su padre cuando lo que el padre lo manda a hacer va contrario a la ley o contrario a lo que Dios ha establecido. La Biblia está cargada de mensajes, de pasajes donde nos habla de que los hijos deben someterse a sus padres. En Levítico 19:3, que lo vimos hace unos días, dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Y en el Levítico 21:17 dice: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Entonces vemos aquí que implica no solamente someterse a ellos, sino que no hacerlo trae consecuencias para el hijo. Y como dijimos ahorita, debe hacerse siempre en el Señor. Honrar a tus padres, o sea, someterte a tus padres, debe ser algo que tienes que hacerlo, porque es lo que Dios ha establecido como su patrón en la creación. Vemos que el niño nace y nace completamente indefenso. O sea, diferente a otras criaturas, como las tortugas, por ejemplo, que la tortuga pone el huevo y lo deja en la arena, y luego la tortuguita cuando nace busca el mar o el río, y ella sobrevive. El Señor la preparó así, pero el niño, el Señor lo preparó de tal manera que necesita de un cuidado. Nace completamente indefenso. Y un niño nace y tú lo dejas ahí y lo vas a encontrar muerto al día siguiente. Entonces, es el patrón que Dios ha establecido en la creación. El hijo está obligado a someterse a su padre. Es la manera en que el hijo cumple con su responsabilidad ante sus padres. Y nos da una razón aquí, nos dice que es justo. O sea, está de acuerdo con la ley de Dios, está de acuerdo con lo que Dios ha establecido en toda la creación. Una cosa muy importante en el sometimiento a los padres, y es que todo sometimiento al padre debe buscar primeramente la honra de él. O sea, un hijo está llamado a honrar a sus padres. Y honrar al padre significa que tú debes tener reverencia y respeto para él. La palabra timao expresa reverenciar, tener en alta estima. O sea, nosotros a nuestros padres debemos tenerlos siempre en muy alta estima. No debemos juzgarlo en todo porque son pecadores como nosotros y por lo tanto querer descalificarlo, sino que siempre debemos verlo como una persona a la cual debemos tenerle una muy alta estima. Pero honrar a un padre no solamente es tenerle en alta estima y expresarlo. Por ejemplo, hoy hay muchas expresiones de amor hacia los padres, pero ¿qué pasa mañana? Honramos a nuestros padres el lunes, el martes. Honramos a nuestros padres cuando nuestros padres fallan. Lo honramos cuando son viejitos. Entonces, honrar a nuestro padre es honrarlo desde toda nuestra vida. Y eso implica que debemos tener cuidado de ellos. Esa es una de las áreas donde más fallamos los hijos con nuestros padres, en el cuidado que debemos tener con respecto a ellos. Esto es lo que Dios ha establecido. No es algo que se anula con el tiempo. Cuando vamos a 1 de Timoteo 5:4, nos habla de las viudas. Y nos habla no solamente de los hijos, la responsabilidad del hijo con la madre que perdió a su esposo, sino que también habla de los nietos. En caso de que los hijos no puedan responder, los nietos deben responder. 1 de Timoteo 5:4 nos dice: pero si alguna viuda tiene hijos, está hablando acá del cuidado que debe tener la iglesia con respecto a las viudas, hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, lo bueno y agradable delante de Dios es que los hijos se ocupen de sus padres. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Entonces vemos acá que la provisión a los padres es algo que va muy ligado a lo que es nuestra vida cristiana. Nos habla aquí de que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y le digo, hermanos, que esta es una parte en la cual fallamos mucho. Fallamos en el sentido de que muchas veces nos involucramos en las cosas del mundo, en las cosas nuestras, nos enfocamos tanto en nosotros que se nos olvida que nuestros padres necesitan de nosotros. Muchas veces necesitan una llamada, pero otras veces necesitan una compra. Muchas veces necesitan que lo lleven al médico. Muchas veces necesitan que tú estés ahí cuando hay que llevarlo, cuando hay que cuidarlo, cuando hay que limpiarlo, cuando hay que hacer cualquier cosa. Es nuestra responsabilidad como hijos honrar a nuestros padres en el cuidado que debemos tener con respecto a ellos.
Yo recuerdo que yo siempre me consideré un hijo que era el papaupa de la matica, un buen hijo, yo me consideraba. Y siempre entendía que lo estaba haciendo bien. Un día estaba trabajando para el Cibao y me llaman. Yo llamé a mi hermano para preguntarle por ello y cosas. Y me dicen que mi mamá la llevaban para el médico porque se había producido una herida en la mano. Se había cortado, se había pasado una mano con un cuchillo. Y yo estaba, en ese momento estaba como en Santiago y doblé para allá y arranqué para Moca. Yo me creo el hijo perfecto, arranco inmediatamente y cuando llego, mi madre estaba en el hospital, en un pasillo medio oscuro, prácticamente abandonada. O sea, una situación que cuando mi mamá me vio, se alegró grandemente. O sea, su sonrisa, a pesar del dolor, se expresó inmediatamente hacia mí. Mi mamá lo único que vio en ese momento fue que su hijo estaba presente. Pero lo que yo vi ese día era lo mal hijo que yo era. Porque mi mamá no tenía un seguro médico. Mi esposa tenía seguro médico, mi hijo tenía un seguro médico, yo tenía seguro médico y mi mamá estaba en un hospital, esperando a que le diera la regalada gana a alguien para que le atendiera. Y eso no es honrar a un padre. O sea, yo podía haber llamado cuantas veces a mi madre, todas las veces que fueran, y hasta que yo no cubriera a mi mamá en cuanto a las cosas que mi mamá necesitaba, yo no estaba honrando a mi madre. Esa lección la recibí yo hace más de 10 años y la verdad que eso me impactó mucho porque yo no pensaba que yo era tan indolente. Y el Señor permite que nos pasen situaciones como esa para que uno se dé cuenta de lo indolente que uno es y muchas veces lo centrado que uno es en uno mismo. Cuando uno se coloca como lo único importante en la vida y se olvida de aquella persona que ha hecho todo por ti. Mi madre lo dio todo por mí, desde siempre. Y yo no le podía cubrir un seguro médico. Eso es no ser un buen hijo, eso significa no honrar a un padre. Pero no honrar a los padres también trae castigo sobre los hijos. En Proverbios 20:20 dice que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Está hablando de que una persona no puede decir que es cristiano, que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el Espíritu Santo en él, que tiene la luz del Evangelio, cuando no honra a su padre o a su madre. Dice Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, lo único que puede decir es amén, amén. Honrar a tu padre y a tu madre es no hacerlo, no hacer esa honra, es lo que estamos viendo en estos días. Es una señal de los últimos tiempos. O sea, nosotros estamos viviendo en una época donde todos los días vemos noticias de hijos que le quitan la vida a su padre, de padres que le quitan la vida a sus hijos, de padres que abusan de la inocencia de sus hijos, violaciones, asesinatos, lo llevan a pedir, lo llevan a mendigar, lo llevan a cometer crímenes, y todo eso son señales de los últimos tiempos. En Marcos 13:12 nos dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Miren a dónde va a llegar el corazón, a dónde ha llegado el corazón de nosotros los seres humanos, que en los últimos tiempos en que estamos viviendo, se va a producir esas relaciones entre padres e hijos. Entonces vemos acá que, como vimos en el mismo pasaje, es una remembranza de lo que está escrito en los mandamientos. Someterse a los padres está establecido claramente en los 10 mandamientos. O sea que Dios lo puso como una regla establecida en su creación y lo reiteró en los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que nosotros en ningún momento pongamos por duda esa palabra. Someterse a los padres está acompañado de bendición para los hijos. Es lo que vemos aquí en el mismo versículo, cuando dice en el 6:3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, el hijo recibe bendición por honrar a su padre y a su madre. Y no es que es automático, que porque yo honré a mi padre y a mi madre, yo voy a vivir 100 años, 120 años. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que Dios guarda a esas personas que su corazón disponen honrar a su padre y a su madre. Y eso es lo que nosotros tenemos que aferrarnos a esas promesas para que nosotros podamos cumplir
con esos mandatos que Dios nos da. Debemos honrarlos a ellos porque también a nosotros nos conviene. O sea, Dios nos va a bendecir de una manera u otra, ya sea con larga vida, ya sea con prosperidad. Dios nos va a proveer para que nosotros podamos cumplir con ese mandamiento. Pero tenemos que primeramente disponer nuestro corazón para hacer este mandamiento. Entonces, si queremos buscar a un ejemplo de cómo honrar a un padre, a una madre, podemos irnos por la Biblia. Yo pensaba que yo era un ejemplo, y de hecho, debo decirle que mi mamá también lo creía. Pero mi mamá, desde el corazón de ella, era un corazón como una madre a su hijo. No miraba esas cosas, sino que miraba que yo estaba presente, pero en realidad no le estaba ayudando en mucho. Entonces podemos buscar ejemplos de la vida diaria, y podemos ir a la Biblia y encontramos el ejemplo de Isaac, la obediencia de Isaac a Abraham. Podemos encontrar la obediencia del mismo José hacia su padre, cómo a pesar de saber la relación que había entre él y sus hermanos, cómo él aún así va en obediencia a su padre y se traslada lejos a ayudar a buscar a sus hermanos. Y encontramos también la misma obediencia de David hacia su padre Isaí. Pero el mayor ejemplo lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios encarnado, no reparó en someterse primeramente a su Padre. En el arreglo eterno que ellos tienen, el Hijo, que es Dios Todopoderoso, se somete al Padre. Pero no solamente eso, sino que viene a la tierra, se encarna y se somete a una familia terrenal, una familia pecadora. Y como nos dice Lucas 2:51, luego de narrar el evento en que Jesucristo se queda en el templo, que dice que cuando Cristo regresa con sus padres, aún con 12 años, sabiendo él quién él era, sabiendo él quiénes eran ellos, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. O sea, él se sujetó a su padre y a su madre. Si Cristo no se hubiese sujetado a su padre y a su madre, aún siendo Dios, cometía pecado. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir con toda la ley. Él no podía violentar ni una jota ni una tilde de esa ley. Pero ahora vamos a ver la responsabilidad de padre. La responsabilidad, los padres son responsables ante Dios por el desarrollo físico y espiritual de sus hijos. Lo encontramos en Efesios 6:4. Nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vemos que los padres no deben provocar a ira a sus hijos, sino que los padres tienen una misión que no es esa, no es destruirlos, no es llevarlo a un estado en que el hijo se rebele hacia él, sino que es criarlos. Y criar a un hijo implica muchas cosas. Criar a un hijo implica no solamente darle alimento, sino van otras cosas agregadas. Los padres la crianza de sus hijos es una tarea que incluye a las dos personas. La palabra que aparece acá como padres se habla siempre en plural, se habla a las dos personas, tanto el padre como la madre. Lamentablemente nos encontramos que muchos padres sueltan esa responsabilidad a la madre, o la madre la suelta al padre, o ambos se lo sueltan a una nana y llegan a las 8 de la noche de trabajar, o como pasa en otros países, mandan al niño a un internado y solamente lo ven en tiempos de vacaciones. Y eso es huir a una responsabilidad que tenemos con los padres. La responsabilidad de la crianza, del desarrollo de un hijo, empieza antes de que el hijo nazca. Incluye con quién casarse. O sea, el momento de una persona elegir esposo, tiene que saber que de ahí está determinando cómo van a ser criados sus hijos. Porque si se casa un creyente con un incrédulo, va a haber siempre una disputa en cómo se va a desarrollar esa crianza a los hijos. No solamente con quién te casas, cómo y cuándo te casas. La forma en que se hace, cuándo lo hace, va a determinar la crianza que le va a dar a los hijos. Vemos en la vida diaria, vemos la gran cantidad de niñas con 14, 15, 13 años embarazadas, formando una familia, siendo ellas niñas que están en una etapa en que deben ser criadas. Sin embargo, esas niñas ya tienen hijos. Hoy vi el caso en el periódico de una madre que pide ayuda para criar a sus 9 hijos.
9 muchachos. Pero eso no es nada. ¿Saben cuántos años tiene ella? 32. O sea, esa muchacha está pariendo, no se sabe desde cuándo. Y esos 9 hijos, ella nunca le va a poder dar la crianza que ellos necesitan. Yo conocí un caso, para que veamos un ejemplo de lo que es irresponsabilidad patriarcal. Pasó en mi campo hace unos años, hace unos 4 años, una niña de 14 años se mete en amores con un individuo de más de 20 años. El individuo se lleva a la muchacha, algo muy común en los campos, se lleva a la muchacha un sábado, luego el papá está vuelto loco, echando demonios, pero no hace nada. Y la niña tiene 14 años. El lunes regresa el joven con el papá a hablar con ellos, con los padres, para hacerse una forma de hacerse responsable. Y el padre, en vez de buscar a la policía y meterlo preso por abusador, por violador o estupro, lo que hace es que hace un sancocho, compran bebidas alcohólicas y tienen un día de fiesta en esa casa. O sea, le hicieron una boda a una niña que lo que necesitaba era protección. Como resultado, la niña salió embarazada, antes del año estaba viviendo en la casa de los abuelos, estaba ahí, y no sabemos si producto de todo ese proceso adelantado de su vida, a los 18 años esa niña tuvo un ataque cardíaco y murió. Entonces tenemos un ejemplo de lo que es un padre irresponsable que no cuidó a su hija, y miremos los efectos que eso trajo con esa persona. Entonces, como vemos, es una responsabilidad que tiene que ver desde la formación del matrimonio. La crianza de los hijos debe sostenerse en 3 pilares, que son la disciplina, la amonestación y, obviamente, la unción del Espíritu Santo en el Señor, que es lo que encontramos en la segunda parte del versículo. Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina tiene que ver con todas aquellas cosas que nosotros hacemos para corregir o guiar a nuestros hijos. Tiene que ver con la acción que tomamos con respecto a ellos, qué pueden hacer, qué no deben hacer, por dónde deben ir, por dónde no deben ir. Tiene que ver con todo esto. La disciplina es una muestra de amor de los padres hacia los hijos. Vemos que en Hebreos 12:5 nos habla de que nuestro Dios Todopoderoso nos disciplina, y en esa disciplina Dios lo que está mostrando es su amor hacia nosotros, y nos dice: ¿qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? Y dice que si no lo disciplina, entonces es porque son bastardos, es como si no lo estuviera reconociendo como hijo de él. Entonces lo que vemos acá es que la disciplina es algo que siempre debe estar acompañada en la crianza de un hijo. Pero disciplinar a un hijo tiene que ser conforme a lo que Dios ha establecido. En estos días vimos en los periódicos una madre que ponía a su hijo al sol con 2 piedras y creía que lo estaba disciplinando, o amenazándolo porque se hacía pipí durmiendo en la cama y amenazándolo con un machete. Ese es el tipo de disciplina que hace el hombre cuando se desconecta totalmente de lo que Dios ha mandado. Y la amonestación es toda aquella enseñanza que transmitimos a nuestros hijos, a través de las cuales ellos se van a guiar durante toda su vida. En 2 de Timoteo, y quiero que me acompañen por favor, 2 de Timoteo 3:15, Pablo le escribe a su amado discípulo Timoteo, y lo quiero leer a partir del versículo 15 porque es interesante, y nos dice: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Si has sabido las Sagradas Escrituras es porque sus padres se encargaron de enseñarle las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, la sabiduría del niño reside en la exposición a las Escrituras. Dice aquí la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es con las Escrituras que debemos enseñar. Para redarguir, dígase para corregirlo, enderezarlo, encauzarlo. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos acá la gran importancia que tiene en la vida de un niño el hecho de que tú lo hagas a través de las Escrituras. Y debes hacerlo a través
con la ayuda y la anuencia y el apoyo del Espíritu Santo que está disponible para ti como cristiano. No solamente es dar información, sino es llevar el niño y exponerlo a las Escrituras de una manera viva, que Él la viva y tú tienes que vivirla para poderlo transmitir. Yo cuando estudiaba este pasaje, me llegó a la mente, trabajando en Playa Dorada, Puerto Plata, en el complejo, había un señor que era forjador de vidrio. El forjador de vidrio toma así como un filamento de vidrio y exponiéndolo al fuego, él empieza a darle forma. Y de un filamento largo que no tiene ningún tipo de belleza, él logra sacar un hermoso caballo, logra sacar animales de diferentes cosas, logra sacar flores, hace diferentes productos preciosos de un filamento que no tiene ningún tipo de belleza. Entonces así mismo es el Padre. Al Padre se le entrega una criatura indefensa y Él debe trabajar en esa criatura para convertirlo en una persona que sea útil para el Señor y que le glorifique. Y cuando vemos esa analogía, comparando esa analogía entre el forjador y lo que es la vida del cristiano, el niño, vemos que el forjador utiliza fuego y el fuego lo utiliza para que el vidrio pueda ser moldeado. Los padres necesitan del fuego del Espíritu Santo para la crianza del hijo. No podemos perdernos nunca de eso. No hay ningún manual en el mundo que sirva para criar un hijo que no sea la Biblia. Todo manual que utilicemos para criar a un hijo tiene que estar sustentado en la palabra de Dios. Pero el forjador hace otra cosa. No solamente somete el vidrio al fuego, sino que él sopla el vidrio para expandirlo. Cuando el vidrio está moldeado por el fuego, entonces él sopla en él y ese soplado hace que el vidrio se expanda y crezca. Asimismo el Padre tiene que, con su amor, con su ejemplo, con su apoyo, tiene que inculcarle al hijo ese crecimiento. No podemos dejar al hijo que sea un bebé toda la vida. A veces protegiendo al hijo y creyendo que el niño siempre será inocente, se nos va el tiempo y no le damos la formación tal que el niño crezca como persona. Entonces el forjador hace que el vidrio se expanda y así nosotros debemos lograr que ese niño también crezca como individuo. Pero vemos que el forjador también utiliza instrumentos para darle forma al objeto deseado, porque el objeto no se hace solo, no solamente soplando con el tubo sobre el fuego, sino que él empieza con unas pinzas y ala por aquí y ala por allá y lo mueve por acá y lo aplasta y él le va dando forma a esto. Así mismo los padres tenemos la disciplina como instrumento para corregir a nuestros hijos. El forjador utiliza tiempo, invierte tiempo en ese trabajo. Él le pone pasión y amor a lo que está haciendo. Si no lo hiciere, no hay forma de que pudiera conseguir lo que él quiere hacer. Y así mismo el padre tiene que invertir tiempo y pasión en la crianza de los hijos. No es una carga, debe ser algo que nosotros debemos disfrutar. El compartir con nuestros hijos, el transmitirle a nuestros hijos nuestras experiencias y nuestras vivencias, enseñar a nuestros hijos, debe ser algo que debemos hacerlo siempre con gusto. Y por último, el forjador debe esmerarse hasta terminar su obra. Los padres no terminamos nunca de criar a nuestros hijos. La obra no estará completa hasta que ese hijo no consiga la madurez cristiana. Y para eso primero tenemos que hacerlo cristiano. No podemos olvidarnos de que lo más importante en un hijo es que glorifique a Dios, que sea hijo de Dios. Podemos esforzarnos y llevar a nuestro hijo a las mejores universidades, a los mejores deportes, a ser el atleta más preparado del mundo. Pero si ese hijo no tiene a Cristo como su Señor y su Salvador, ese sigue siendo un bastardo para Dios, sin esperanza, y está perdido. Entonces no podemos perder la perspectiva de que lo más importante es que nuestros hijos sean aprobados por Dios. Entonces, ya hemos visto dos responsabilidades: la responsabilidad del hijo hacia los padres, la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Y por último, y no voy a profundizar mucho en estas dos, tiene que ver con la responsabilidad de los siervos con respecto a sus amos. Podríamos ver este pasaje desfasado, porque no estamos en una época en que existe la esclavitud. Pero sí siempre hemos tenido personas que son superiores a nosotros, personas que tienen posiciones que están por encima de nosotros y que tienen poder hasta ciertos límites sobre nosotros.
Y nos dice en el versículo 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Este pasaje está escrito para siervos cristianos. En Efesios era una iglesia de gentiles y judíos, pero esta carta está dirigida a los cristianos de la iglesia. Por lo tanto, esas personas estaban bajo el yugo de un amo, pero eran libres en Cristo. Y eso podía llevarlo a ellos a creerse que ya no necesitaban someterse a la otra persona. Muchas veces su amo podía ser cristiano, pero la mayoría de las veces no era así. No era así. Y lo que Pablo le está diciendo aquí a estas personas es que ellos deben obedecer a esas personas que Dios ha permitido que estén sobre ellos, que deben hacerlo con sencillez de corazón, o sea, no hacerlo de mala gana, no hacerlo porque no le queda de otra, que lo hagan como si estuvieran sirviéndole a Cristo. O sea, tú a un amo al cual tú te debes, el apóstol nos manda a que lo hagamos como si estuviésemos sirviéndole a Cristo. Y ese es el patrón. Cada servicio que nosotros hagamos, ya sea a nuestro jefe en el trabajo, ya sea a nuestro pastor, ya sea a quien sea, ya sea el hijo al padre, ya sea a cualquier autoridad, debemos hacerlo como si estuviésemos haciéndoselos a Cristo. Debemos hacerlo no para ser mirados, sino que debemos hacerlo para agradar a Dios, no buscando el agrado de los hombres, no sencillamente la aprobación de Dios. Y debemos recordar que aunque no recibamos la recompensa en este mundo por esa persona que estamos sirviendo, pero sí sabemos que el Señor evalúa esas obras. Entonces, hermanos, ya vemos 3 casos en los cuales vemos responsabilidades. La responsabilidad del subordinado está en cuanto a servir como si fuera Cristo a la persona que está en autoridad. Pero vamos a ver ahora el otro lado de la moneda. Y nos habla de los amos que son responsables ante Dios por el trato de sus subalternos. Dice en el versículo 9, nos dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces le está diciendo al amo, así como tú quieres que ellos te traten, así mismo tú debes tratarlos a ellos. No con amenazas, no con maltrato. Si él está en esa posición y tú estás en una posición superior, es porque el Señor lo ha permitido. No es porque tú seas alguien especial y más importante para Dios. Eso es algo que debemos tenerlo muy presente, aquellos que tenemos personas bajo nuestro cuidado, ya sea empleado, ya sea en la iglesia, que tenemos que tomar en cuenta en el colegio, como profesor, en cualquier área, que no es que nosotros somos especiales y que somos mejores, sino que Dios nos ha puesto diferentes responsabilidades y debemos ejecutarlas. Entonces, el amo debe mirar, el superior, a la otra persona, mirando que es una persona que está hecha a la imagen y semejanza de Cristo, y de Dios, y que por lo tanto requiere de nosotros que le tratemos como tal. Dice que recuerden que el Señor es el mismo de uno y del otro. O sea que para el Señor no hay acepción de persona. Y debo decirle, hermanos, que en los tiempos que tengo ya trabajando con gente desde el 2003, que he tenido personas trabajando conmigo, han habido personas que han deseado mi muerte. Y han habido personas que me han visto a mí como un profesor. Todos en estas 4 etapas, tanto como hijos hemos fallado en un determinado momento, como padres hemos fallado a nuestros hijos, tanto como empleados o como subordinados hemos fallado, y así hemos fallado también cuando hemos estado en posición de autoridad. Y por eso necesitamos la gracia de Dios para poder cumplir con esas responsabilidades. Por eso siempre el apóstol termina en el Señor, en el Señor. Esa reiteración en el Señor significa que necesitamos del Señor para poder ser responsables en esa área. Como hemos visto, y si no hemos analizado, hemos llegado a la conclusión de que todos hemos fallado en determinado momento. Por lo tanto, lo único que nos queda
es meditar en esto y acudir al Señor para que Él nos llene de su gracia a los fines de que podamos ser cristianos responsables. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre, gracias por este texto, Señor. Padre, te doy gracias porque finalmente pude predicarlo, Señor. Tú me lo estorbaste durante muchos meses. No sabemos las razones, Señor, pero sabemos, oh Dios, que tú eres un Dios soberano, Padre, y tú tienes tus tiempos para cada cosa. Ahora, Señor, te pedimos que lo que hemos visto aquí, Señor, no se convierta en palabras vacías, sino que te glorifiquemos, Señor, a través de nuestras acciones, Señor, que nos convirtamos, Señor, en hijos responsables, Padre, que nos convirtamos en padres ejemplares, Padre, Señor. También, Señor, que seamos jefes, Señor, o superiores, Señor, que seamos ejemplo para los otros y que seamos personas, Señor, que ayudemos a los demás a crecer. Así, oh Dios, si tenemos superiores sobre nosotros, seamos, Señor, siervos útiles, Padre, y que todo lo hagamos como si estuviéramos haciéndolo para tu Hijo. Bendícenos, oh Dios, en esta semana, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén.